América Latina, siendo fiel a su naturaleza pendular, ha expresado en las urnas una tendencia hacia la derecha. Lo hemos visto en los recientes comicios con la muy reciente toma de posesión de Keiko Fujimori en Perú y de Abelardo de la Espriella en Colombia. Pero antes de estos dos nuevos mandatarios, también en Argentina y en Chile, la derecha se posicionaba. El mapa político en América Latina ha virado a la derecha. Es parte del análisis que nos corresponde hacer para poner sobre la mesa por qué nuestra región pasa tan bruscamente de un sistema político a otro y por qué la ciudadanía vota en función de los resultados de los gobiernos anteriores, pero de forma tan abrupta. Seguimos en este análisis con Dylan Pereira, analista internacional. En el segmento anterior analizábamos la situación en el Medio Oriente, pero es oportuno también, Dylan, revisar nuestra región porque están ocurriendo muchas cosas, cambios profundos en los sistemas en América Latina y también próximamente Brasil, el gigante sudamericano, irá a elecciones. Pero en el caso que mencionamos ahora, esta toma de posesión de Keiko Fujimori el día de mañana y de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto, dos candidatos a los que les costó mucho llegar porque la diferencia fue muy pequeña, pero ya pronto tomarán posesión, estarán en la silla presidencial y esto da una expresión de cómo América Latina vuelve a cambiar su mapa político. Así es, Nastasia, has mencionado un elemento muy crucial y trascendental en el caso de América Latina, que es esta naturaleza, digamos, pendular de sus sistemas políticos, que además acompaña dos procesos paralelos. Primero, este reflejo del carácter temperamental de las sociedades latinoamericanas que da pie, si se quiere, a este voto castigo que ha sido el rector, digamos, de los últimos procesos electorales y que en el caso latinoamericano coincide además de alguna forma estos dos grandes ciclos electorales presidenciales, aquel que comenzaba en el 2018 y que se extendió aproximadamente hasta el año 2022 y el que reinicia ahora en el 2025 hasta el 2028, estos dos grandes, digamos, momentos políticos de elecciones presidenciales en el continente coinciden con la estancia en la Casa Blanca del presidente Donald Trump, quien no ha rehusado o no se ha, digamos, contenido en apoyar directamente o respaldar directamente candidatos que ideológicamente son cercanos a la fórmula MAGA, a la fórmula Make America Great Again. Y esto, sin lugar a dudas, es un elemento que tiene una gran influencia en los resultados electorales, dado, por supuesto, la dependencia connatural que existe en el hemisferio occidental y particularmente de los países latinoamericanos en sus relaciones con Estados Unidos. Y este respaldo, si se quiere, ha rendido sus frutos en varios países. Lo vimos en el caso de Colombia, donde el presidente Trump en sus redes sociales apoyaba abiertamente al candidato de la Espriella, hoy presidente electo, por lo menos en 3 publicaciones de forma directa. También sucedió en Perú y ahora veremos lo que suceda en Brasil cuando todo el movimiento republicano de Estados Unidos cierra filas en torno a la figura del hijo del presidente Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, quien ya ha oficializado su candidatura, y este mismo efecto lo podemos ver en el caso de Argentina. Lo que sucede en paralelo es precisamente una fragmentación social que convive con esta realidad. Y eso se refleja en brechas electorales absolutamente minúsculas entre los últimos candidatos en las últimas vueltas electorales, como fue el caso de Perú y Colombia, donde la victoria de la Espriella, en el caso de Colombia, o de Keiko Fujimori, quien por 4ª vez intentó llegar a la presidencia del país, sucede por menos de 2% de los votos. Y esto nos vaticina, si se quiere, un clima político muy complejo de gobernabilidad, porque deberán, en ambos casos, y particularmente el caso peruano, generar canales de gobernabilidad y de maniobra política con los respectivos congresos del país que permitan llevar adelante las agendas de reformas que impulsaron en sus campañas electorales y sobre todo también poder preservar este capital político a mediano plazo, porque lo que hemos visto también en el ciclo anterior es que esta llegada, digamos, en un primer momento de candidatos outsiders políticos muy conservadores en muchas de sus posturas, ha sido revertido en los siguientes ciclos electorales, como fue el caso de Brasil, con la salida de Bolsonaro y el retorno de Lula da Silva. Además de la actualidad electoral latinoamericana, Dylan, quiero cerrar este análisis
con la reciente crisis diplomática entre Argentina y Brasil por las recientes declaraciones del presidente argentino Javier Milei en contra del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Recordar además que Brasil el próximo mes de octubre irá a Así elecciones es. y a partir de aquí también se comienza a calentar la carrera presidencial, pero da cuenta de la gran rivalidad que hay entre estos dos países vecinos. Correcto, y es un caso, digamos, casi sin precedentes, porque, como bien sabemos, Nastasia, las relaciones entre Brasilia y Buenos Aires son medulares para sostener todo el cono sur. Y de hecho, independientemente de las rivalidades ideológicas que en algunos momentos de la historia ha sucedido entre ambos países, siempre se ha priorizado el interés estratégico de las naciones, ya que, como bien sabemos, Brasil y Argentina son los dos grandes gigantes sudamericanos y son la columna vertebral de mecanismos trascendentales como el caso de Mercosur. Y esta escalada, esta subida de tono por parte de Javier Milei contra el presidente Bolsonaro a pocos meses de las elecciones, digamos que genera una fisura al respecto. Y por otro lado, ya hemos visto que el propio presidente Lula da Silva ha llamado a consulta al embajador en Buenos Aires y vemos un momento difícil en las relaciones diplomáticas. Lo cierto es que también el propio escenario político brasileño se ha complejizado en los últimos meses, dado que el candidato del Partido de los Trabajadores vuelve a ser Luis Ignacio Lula da Silva, ya con una edad mucho más avanzada, también con el propio peso de ser candidato o el inquilino de turno en el Palacio de Planalto, pero por otro lado también la popularidad de Javier Milei en Argentina ha ido disminuyendo progresivamente de forma muy estable en los últimos meses y tendrá sus propios desafíos en las próximas elecciones. Así que hay digamos, un cierto choque de trenes en lo ideológico, pero que de alguna forma rivaliza con las propias complejidades, las dinámicas internas de ambos países. Brasil, además, el gobierno socialista más fuerte, ¿no? Que queda en la Así es. región por uno de los grandes líderes de aquella oleada socialista que vivió también el continente latinoamericano. Desde aquí seguiremos muy pendientes a la actualidad brasileña porque estas elecciones serán muy importantes no solamente para Brasil, sino también para todo el continente. Dylan, como siempre, agradecerte por tu tiempo, por tu análisis y por siempre brindarnos tanta claridad. Gracias a ti, Anastasia, y a todo el equipo y a la audiencia por escucharnos. Igualmente, gracias a ti, ha sido un placer. Conversábamos, amigos, con Dylan Pereira, analista internacional, colaborador de la casa, haciendo un resumen sobre la actualidad internacional desde Medio Oriente hasta América Latina. Allí fuimos tejiendo distintos temas que son importantes y que ocupan la actualidad política internacional. Tras esta conversación nos corresponde hacer una pausa y al regreso tendrán ustedes más análisis.